Para batir una mezcla en un estanque. Estamos viendo el estanque, tal vez no lo estamos viendo, sino que solo estamos viendo que está como cable de acero, tal vez rígido, está con un radio, está haciendo girar una esfera que sirve para batir una mezcla, para lograr que esa mezcla sea uniforme. Y esa esfera está dando o está apuntando con una velocidad, dice. La esfera se mueve de manera circular a una velocidad con magnitud constante y con dirección cambiante. ¿Sí? Vamos a pasar a la próxima diapositiva. La esfera gira a 2.5 metros por segundo de manera circular, en la que el radio que describe la circunferencia es de 5 metros. Ustedes pueden ver la imagen, el radio es de 5 metros del centro para la orilla, son 5 metros. La velocidad no estará cambiando, solamente la dirección. La esfera en algún instante de tiempo inicial TO estará en alguna posición X0, Y0, mientras que en algún instante final, o sea, tiempo final, estará en otra posición diferente que tiene sus coordenadas XT y YT. La pregunta que se plantea en este caso, ¿es posible determinar estas posiciones considerando el centro de la circunferencia como el origen? Bueno, es una pregunta que vamos a hacer y que a la que le vamos a dar una respuesta en la prontitud. Vamos a pasar a la diapositiva número 4. Movimiento circular uniforme. El movimiento circular es un movimiento en 2 dimensiones y al principio puede parecer complicado. Siempre estuvimos en la situación de que el movimiento en 2 dimensiones es complejo. Complejo quiere decir que está compuesto por 2 movimientos. Es necesario simplificar lo que está sucediendo para poder aprender cómo manejar esta realidad. Bueno, ¿qué tal si convirtiéramos la circunferencia, o sea, el perímetro de radio 5 metros en una línea? Imaginémonos que estuviéramos esta circunferencia o ese dibujo de la circunferencia fuera una especie de cuerda o una especie de alambrito en forma circular y lo convertimos en una línea. Solo lo queremos convertir en una línea para averiguar cuánto mide esa línea. No lo podemos hacer en este caso, pero si nosotros lo que sí podemos hacer es que como conocemos ese radio de 5 metros, conocemos por medio de nuestra geometría básica cómo hallar un perímetro. ¿Qué tal si convirtiéramos la circunferencia, o sea, el perímetro, en una línea? Si tuviéramos que hacer esa línea, el círculo o la circunferencia, tendríamos que determinar el perímetro. ¿Cómo determinamos el perímetro? Si ustedes se dan cuenta, aparece y dice perímetro es igual a 2 pi por radio. El perímetro es igual a 2 veces pi, o sea, 3.131592. Ese es el número, el cual es un número irracional infinito, no lo puedo representar. Por eso es que ustedes en sus calculadoras tienen a pi en una parte de su calculadora para ser exactos, para poder introducir el valor exacto de pi que se encuentra en la calculadora. Al multiplicarlo por el radio, 2 pi por radio, vamos a hacer el cálculo y tenemos 2 pi por 5 metros. Eso nos daría 10 pi, porque es una constante. Pero como necesitamos tener un valor numérico, porque este es un problema práctico que necesita de un valor exacto numérico, al multiplicar 10 pi, tenemos 31.41 metros. Por lo tanto, si la trayectoria circular pudiera hacerse con una línea, la circunferencia sería igual a una línea de 31.41 metros. Entonces estamos con la longitud de la circunferencia, el perímetro es equivalente a una línea de 31.41 metros. En este caso, que el radio es de 5 metros. Vamos a pasar a la
diapositiva 5. Si la esfera va a 2.5 metros y el perímetro es de 31.41, se puede aplicar lo aprendido en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí está un poco de la importancia de por qué hacer esta evaluación de la línea, como que si ese círculo lo convirtiéramos en una línea, porque podemos simplificar esa realidad en una realidad lineal parecida que nos puede dar una respuesta. Nosotros tenemos esa fórmula que dice la distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Podemos calcular el tiempo en el que la esfera corre una circunferencia. Sabemos que la circunferencia es de 31.41 metros y si lo dividimos dentro de 2.5 metros por segundo, la respuesta va a ser 12.57 segundos. Son 12.57 segundos los que tarda la esfera en dar una vuelta. Una vuelta es el círculo, la circunferencia, o sea, en dar un ciclo. El ciclo es describir una circunferencia. Este tiempo es muy útil y le vamos a denominar período y se le señala con una letra T mayúscula. Entonces ustedes pueden ver abajo que dice entonces T mayúscula, o sea, período es de 12.57 segundos. Luego, en la parte derecha ven ustedes una caja amarilla, una caja de texto que dice período es el tiempo en que un objeto en movimiento circular uniforme cubre la distancia de la circunferencia. La respuesta 12.57 dice una nota, es el resultado de utilizar a pi con sus decimales. Vamos a pasar a la diapositiva número 6. Así como es útil saber cuando un objeto se mueve describiendo un círculo, cuánto tiempo tarda en cubrir una circunferencia, también es útil conocer cuántas circunferencias o fracciones de circunferencia describe por segundo. En el caso que se estudia, si tenemos que el objeto cubre una circunferencia en 12.57 segundos por medio de una proporción, regla de 3, como vimos en nuestro apartado de las conversiones, que la regla de 3 o las proporciones son las... de ahí es donde salen los factores de conversión. El factores de conversión es un resumen de esto. 12.57 segundos está planteado ahí, es una circunferencia, o sea, un ciclo. Un segundo va a ser tantas circunferencias. Ustedes se dan cuenta que ahí multiplicamos 1 por 1, dividido 12.57 y la respuesta que se obtiene es de 0.08 ciclos por segundo. A esta cantidad medida en circunferencias por segundo, o sea, ciclos por segundo también se le puede decir, se le denomina frecuencia y se representa con una letra F minúscula. Si se dan cuenta ahí abajo aparece la imagen de la circunferencia y la descripción solamente de lo que recorre esa esfera en un segundo. En este caso son 0.08 ciclos, o sea, es 0.08 de circunferencia. Yo les haría alguna pregunta. Del 100% de la circunferencia, ¿el cuánto por ciento sería lo que recorre esta esfera en un segundo? Es el 8%, ¿sí? 0.08
0.08 es el equivalente al 8%. ¿Qué es lo que pasa cuando dividimos 8 dentro de 100? Lo que obtenemos es 0.08. Es el 8%. Gracias por sus respuestas. Vamos entonces a ver una caja de texto, ¿sí? Que dice que la frecuencia es la cantidad de circunferencias, ciclos que el objeto cubre por segundo. Vamos a pasar a la diapositiva 7, que dice algo importante de la frecuencia. La frecuencia, ciclos por segundo, también puede ser descrita en hertz. O sea, un ciclo por segundo es igual a un hertz. La abreviatura de hertz es H mayúscula Z. La unidad denominada hertz es la unidad del sistema internacional y va a ser utilizada en física 2 y electrónica. Tenemos que tener en cuenta esta unidad, pues no la vamos a aplicar aquí, pero sí será útil para el próximo curso. Ya sabemos que física 1 es la puerta para física 2, para electrónica analógica, electrónica digital y demás cursos. Un ejemplo, una estación de radio de FM, frecuencia modulada, tiene frecuencia en megahertz. La abreviatura de megahertz es MHZ, M mayúscula, H mayúscula Z. M mayúscula por el mega, mega estamos hablando de millones, y hertz, HZ, que son millones de ciclos. Hertz, ciclos por segundo. ¿Sí? Megahertz. Antes se hablaba de megaciclos y se entendía que megaciclos eran megaciclos por segundo. Ahora solo se usa hertz, megahertz. Yo creo, no estoy bien seguro, pero en la banda de AMI, las unidades de las frecuencias se miden en kilohertz, o sea, en miles de hertz. ¿Cuál es la que más revoluciona? ¿Megahertz o kilohertz? ¿Qué dicen ustedes? ¿Megahertz o kilohertz? ¿Qué hay más revoluciones por segundo? ¿En megahertz o en kilohertz? Megahertz, ¿sí? Megahertz, ¿sí? Megahertz. Siempre va a ser megahertz. Megahertz son millones de hertz. Los hertz, ciclos por segundo, es una unidad de medida que honra a Heinrich Rudolf Hertz, que es un físico que estudió las ondas electromagnéticas. En esta diapositiva hay una información muy importante acerca de la relación entre el período y la frecuencia. El período y la frecuencia son recíprocos. Bueno, yo siempre, cuando explico álgebra lineal y estamos hablando del método de Gauss-Jordan, estamos utilizando para el famoso pivote, la eliminación de Gauss-Jordan, siempre tenemos que buscar un 1. Y si yo tengo 4, ¿cuál es el número que me vuelve ese 4 en 1? Me gustaría preguntarles. ¿Cuál es el número por medio del cual yo multiplico ese 4 para volverlo 1? Yo tengo que multiplicar un número por un número para que ese número se convierta en 1. Es un cuarto, ¿sí? Cabal, bien, gracias, Byron. Sí, es un cuarto. Pues el recíproco es ese. Si yo tengo un número 5, el recíproco va a ser un quinto. Ahora, yo les preguntaría, en el caso de las fracciones, ¿cuál es el recíproco de 3 medios? Dos tercios, ¿sí? Eso, 2/3. Si yo multiplico 3 medios por 2/3, voy a tener 6 sextos, que es igual a 1. Entonces, esa es la relación entre el periodo y la frecuencia. La frecuencia, que es T mayúscula, es igual a 1 partido frecuencia, el periodo T mayúscula es igual a 1 partido frecuencia. Asimismo, la frecuencia es 1 partido periodo.
Si multiplicamos el periodo por la frecuencia, el resultado va a ser siempre 1. ¿Sí? Vamos a pasar a la diapositiva número 8. La frecuencia da un dato muy importante a considerarse en el movimiento circular uniforme. En el caso estudiado se tiene una frecuencia de 0.08 ciclos por segundo. La esfera en un segundo, o sea, lo que se está moviendo, gira describiendo un ángulo equivalente a 0.08 ciclos por segundo. Pero sabemos que ciclo no es un sistema de medición de ángulos. Si un ciclo es equivalente a un ángulo de 6.2832, o sea que es 2pi en radianes, ¿a cuánto equivale esta fracción en 0.08 ciclos? Hacemos otra vez una proporción y tenemos que un ciclo es 6.2832, entre paréntesis puse que es lo mismo que decir 2pi. 0.08 ciclos va a ser x. Multiplicamos diagonales, o sea, 0.08 por 6.2832, lo dividimos dentro de 1 y aparece un resultado que dice 0.50. Solo aparece sin ninguna unidad de medida. ¿Por qué creen ustedes que no le puse ninguna unidad de medida a ese 0.50? ¿Alguien me puede decir por qué? Sí, el ciclo, ustedes se dan cuenta, gracias por la información, se eliminan, sí, tienen razón, pero también por otra razón. Ustedes pueden observar que ese 6.2832 no le puse unidad de medida, porque los ángulos en radianes no llevan ninguna unidad de medida. Si nosotros ponemos 6.2832 radianes o 6.2832 pi radianes, estamos cometiendo imprecisiones, porque imagínense que yo pusiera 6.2832 pi radianes. Eso sería igual a pi al cubo. ¿Por qué pi al cubo? Porque estamos hablando de 6.2832 por pi, que es, perdón, no es pi al cubo, perdón, aquí me equivoqué, pido disculpas. Es 6 por pi, 6.28 por pi. Entonces estamos hablando de que no es un número preciso. Cuando yo coloco un ángulo en radianes, solamente coloco el número. Y yo sé que ese número va a estar relacionado con 3.1416, a grosso modo, no ese es el número, pero lo estamos poniendo solo como referencia. Y al relacionarlo con eso, ya sé más o menos qué tipo de ángulo es. Entonces, el ángulo es de 0.50 y siempre aparece el 0.50, solo la observación que son radianes, pero la información solo va a aparecer como 0.50. La frecuencia traducida a un ángulo es entonces 0.50 por segundo. La esfera, al girar, reescribe un ángulo de 0.50 radianes por segundo. Estoy poniéndolo entre paréntesis porque 0.50 va sin ninguna descripción de que son radianes, ni usa el pi, solamente el 0.50. Los 0.50 por segundo es una velocidad angular expresada en radianes por segundo. ¿Por qué creen ustedes que en este caso utilizamos el sistema de radianes? Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? Bueno, el sistema de radianes es utilizado de acuerdo al sistema internacional. Vamos a utilizar los radianes. Si ustedes se dieron cuenta en precálculo cuando estábamos haciendo funciones trigonométricas, las variables, al poner variables y al graficar, no utilizábamos el sexagesimal, el sistema sexagesimal, utilizábamos el sistema de radianes. Y para la matemática, para la ingeniería y en el sistema internacional, si queremos expresar ángulos, vamos a utilizar radianes. Bueno, nosotros utilizamos normalmente el sistema sexagesimal, es el de nuestra vida diaria, del día a día, de la plática de todos los días. Ustedes se dan cuenta que este 0.5 en sistemas sexagesimales es el equivalente a
28.65 grados. Luego, ustedes verán que tengo la figura y aparece una letra que parece una W, que dice 0.50 segundos. 0.50, ¿sí? Es la velocidad angular. Velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Velocidad angular es el cambio de ángulo delta teta. Teta es la letra T en el alfabeto griego, que se registra durante un intervalo de tiempo delta t y se representa por la letra omega. Omega es la letra mayúscula omega, que es parecida a una W, pero realmente el valor fonético, cómo se pronuncia en el alfabeto griego, es una O, es igual al cambio de ángulo dividido el cambio de tiempo. Esa es la, ya en este momento, ya me imagino que ustedes ya vieron lo relacionado a razones de cambio. ¿Ya vieron razones de cambio en cálculo? Derivadas. Sí, bueno, derivadas son las razones de cambio. Es cuánto va cambiando una variable con relación al cambio de otra variable. ¿Sí? Es por eso es que nosotros tenemos que, el ingeniero tiene que saber de cálculo porque muchas cuestiones de la física se explican por medio de la notación de cálculo. En este caso el diferencial, que es el que estamos viendo, o me imagino que ustedes están viendo, ya luego verán ustedes el integral, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la diapositiva número 9. ¿Por qué es importante conocer la velocidad angular? Esa es la pregunta. Con la velocidad angular, Juan Daniel, lo que obtuve yo, ¿cómo obtuve yo el 26.85? Fue el, por decirle algo, tengo los puntos 50 y esos puntos 50 los divido dentro de pi. Ese número que salió de la división de los puntos 50 dentro de pi, lo multiplico por 180. ¿Por qué lo multiplico por 180? Lo multiplico por 180 porque pi, o sea, ese número 3, el ángulo 3, 14, 15, 92, va a ser igual a 180 grados. Esa es nuestra comparación. Esa es como la tablita que usamos para comparar. ¿Sí? Entonces, ese resultado es el que me dio el 2685. Entonces, ¿por qué es importante la velocidad angular? Con la velocidad angular podemos calcular el ángulo descrito por el objeto dentro de un instante de tiempo de t. Bueno, básicamente estamos hablando de t, es un intervalo de tiempo, es un segmento de tiempo. El instante es solamente un punto, el intervalo es una diferencia de tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer el caso que dice, determine el ángulo descrito por la esfera en el instante t igual a 5 segundos. Esta palabra de instante sería mejor, ahí cometí una pequeña equivocación, ponerla como intervalo. Si ustedes ven abajo, aquí está, en cierta manera está la corrección porque dice intervalo de tiempo entre tiempo final, tiempo inicial 0 segundos y tiempo final 5 segundos. Bueno, el cambio de tiempo, el delta t, delta siempre va a ser cambio, es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. 5 segundos menos 0 segundos es igual a 5 segundos. De la misma manera que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es igual a la velocidad por el tiempo, podemos generar este ángulo, ¿sí? Y este ángulo lo vamos a generar, o sea, el ángulo aparece con la letra teta, que es la letra T en el alfabeto griego, es igual a omega, o sea, esa velocidad angular multiplicado por el intervalo de tiempo,
el cambio de tiempo. El ángulo es igual a 0.5 por segundo multiplicado por 5. Esto nos va, con esto vamos a tener un 2.5, o sea, 2.5 radianes. Otra vez, solo para hacer la salvedad, yo puse el 2.5 sin nada, porque así es como se hace la notación de los ángulos en radianes, sin ninguna descripción, ¿sí? En los cálculos vamos a encontrar siempre que vamos a tener que la respuesta es un ángulo, va a ser obvio, no vamos a necesitar de... ¿Y qué es un radián? Bueno, vamos a explicar aquí qué es un radián. Vamos a recordarnos qué es un radián. Radián es un ángulo formado por una cuerda equivalente al radio, a un radio de la circunferencia. Nuestro ejemplo, hemos utilizado una circunferencia que tiene radio de 5 metros. Bueno, imagínense que obtenemos ese radio y tuviéramos una cinta flexible, y esa cinta flexible lo ponemos a la orilla de la circunferencia. Entonces, en la orilla de la circunferencia logramos amoldar esa cinta flexible en la circunferencia, y esa longitud de 5 metros va a generar un arco, la imagen de un arco, que es un segmento de curva, y ese segmento de curva va a describir el ángulo de un radián. Si ustedes ven en la imagen de la derecha, la circunferencia, hay una cuerdita que dice, esa cuerdita tiene una longitud de 5 metros ajustada a la circunferencia, y es por lo tanto esa cuerdita arma el arco del ángulo de un radián. La caja de texto dice, un radián es el ángulo que se forma con un arco de longitud igual al radio de la circunferencia. 2.5 metros, estamos haciendo una proporción, y dice, si un radián son 5 metros, o sea, por el radio, 2.5 radianes van a ser X metros. Estamos haciendo la conversión, y nos encontramos con que el valor numérico de la longitud de ese ángulo, del arco de ese ángulo, es 12.5 metros. 12.5 metros fue la distancia recorrida por la esfera durante ese intervalo de 5 segundos. Es importante señalar que este dato pudo ser calculado desde el principio, considerando que la esfera va a 2.5 metros por segundo. Se le multiplica esa velocidad por el intervalo, que es 5, vamos a tener 12.5. En la imagen de abajo pueden ver ustedes que hay una cuerda que tiene una longitud, es una cuerda que la acomodamos al círculo, y esa longitud va a ser de 12.5. Es el equivalente a ese 2.5 radianes. Vamos a la diapositiva número 11. Y la diapositiva número 11 nos va a dar lo siguiente. Parece que se ha dado respuesta a muchas preguntas, pero aún no se ha respondido la pregunta inicial de este tema. ¿Es posible determinar la posición X y Y del objeto, considerando al punto centro de circunferencia como el origen 0, 0? Bueno, después de todo lo que se ha descubierto y aplicando la trigonometría básica, funciones trigonométricas seno y coseno, se puede dar la respuesta a esta pregunta. Bueno, nos damos cuenta que el vector distancia del origen hacia el borde de la circunferencia no va a cambiar. Siempre va a ser 5 metros. Siempre va a ser 5 metros. ¿Sí? Quisiera, si me pueden responder esto. Si yo tengo una función que dice x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 5. ¿Qué tipo de función, qué tipo de gráfica describiría esa función? O mejor dicho, voy a poner la siguiente. Si la función fuera x cuadrado más y cuadrado es igual a 25, ¿qué gráfica de función aparecería en esta función? ¿Cómo graficaría GeoGebra? Si ustedes ponen esa función y la ponen en su ventana algebraica
y generan, y esa función va a aparecer en la ventana geométrica, ¿qué tipo de figura es la que describiría? La pregunta es, la función sería x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. Bueno, la función x al cuadrado, no, Gustavo, la gráfica sería x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. Vamos a dar la respuesta, sería un círculo. Una circunferencia. Es una circunferencia, ¿sí? Razón, y está mejor dicho, circunferencia, gracias. ¿Sí? Y entonces el radio sería igual a 5, ¿verdad? Porque es como el teorema de Pitágoras. Tal vez existe esa confusión en cuanto al triángulo rectángulo por la situación del teorema de Pitágoras, pero realmente lo que se describe en este tipo de función sería la circunferencia. Bueno, entonces vamos que el ángulo en el caso del intervalo de tiempo de 5 segundos nos puede dar la posición exacta del objeto en cualquier tiempo. Si se descompone el vector del plano, logramos tener la posición X con respecto al origen y la posición Y con respecto al origen. Así tenemos que X es igual al radio por el coseno del ángulo y Y es igual al radio por el seno del ángulo. Vamos a ver en este caso, X es igual al radio por el coseno de 2.5, nos va a dar un menos 4X, y Y nos va a dar un 5 por el seno de 2.5 da 2.99. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, por supuesto que aproximando ese Y a 3, vamos a ver que la suma de los cuadrados va a ser 25, y al obtener la raíz cuadrada vamos a tener ese 5 de radio, ¿sí? 143 grados aproximadamente es ese ángulo de 2.5 radianes. Si ustedes se dan cuenta, va a ser, el X va a ser negativo, va a estar en el segundo cuadrante, y el Y va a ser positivo. Tengo una pequeña nota que dice, ten tu calculadora en modo de radianes. O si por alguna razón no se puede tener, hay que hacer la conversión de radianes a sexagesimales, y al obtener el dato y la respuesta, pues solamente indicar, ¿verdad?, que es multiplicación de radianes. A veces las calculadoras por alguna razón se ponen rebeldes y no nos dejan pasar de un lado al otro, pero podemos ver ese tipo de arreglo, ¿verdad? Vamos a pasar a la diapositiva número 12. Es necesario cubrir un tema más relacionado al movimiento circular uniforme. En un instante inicial, el vector velocidad podría estar en una posición como el de la figura. Ese es el instante inicial, T0, y el instante inicial después pasa y hay otro instante final en que la velocidad no cambia de magnitud, pero sí de dirección. Al observar los componentes X y Y podemos observar lo siguiente. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en las partes amarillas están la descomposición de los vectores. En el caso del tiempo inicial, velocidad 2.5, el ángulo es de pi medios es 90 grados, ¿sí? El componente X, tenemos que el coseno de pi medios es 0, por lo tanto la velocidad en X va a ser 0 metros por segundo, y en Y va a ser de 2.5 porque el seno de pi medios es igual a 1. En el instante final, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la misma velocidad, pero la dirección diferente. El ángulo o la dirección es de pi cuartos. Pi cuartos estamos hablando de 45, y en 45 el seno y el coseno son iguales. Tenemos la multiplicación de metros por segundo, 2 metros por segundo por los cosenos que son iguales. El valor es algo así como 0.0707, el del coseno y el seno, y vamos a tener 1.77 metros por segundo las dos. Hubo un cambio de velocidad en el eje X. En el eje X, ¿qué sucedió? ¿Cambio positivo o negativo de velocidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasó en el eje X? Hay una componente de velocidad en el eje X de 0 inicial
y de 1.77 metros por segundo. ¿Hay un cambio positivo o es negativo? Positivo, ¿sí? Ahí estamos, positivo. Miremos qué es lo que pasa en el cambio en el eje Y. En el eje Y, el instante inicial tenía 2.5 y en el final va a tener un cambio negativo, ¿verdad? Porque estamos disminuyendo la velocidad. Hay un cambio positivo y un negativo. Cuando hay cambio de velocidad hay aceleración, ¿verdad? El eje experimenta aceleración. Entonces vamos a la siguiente diapositiva y vamos a explicar lo siguiente. Durante el movimiento circular uniforme, el cambio de dirección genera aceleración. Y este vector aceleración es un vector que va dirigido al centro de la circunferencia y se denomina aceleración centrípeta. Si ustedes se dan cuenta, pueden ver que la velocidad está cambiando de dirección y dirigido en el radio hacia el centro hay dos vectores que dicen AC, que esa es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, ahí está la explicación, centrípeto quiere decir apunta al centro, es igual al cuadrado de la velocidad dividido el radio de la circunferencia, dentro del radio de la circunferencia. Vamos a hablar de que en el caso de la esfera tenía una velocidad de 2.5, eso lo elevamos al cuadrado de los metros por segundo, dividido dentro de los 5 metros. Si ustedes se dan cuenta, en los cálculos abajo aparece 6.25 metros cuadrados, segundos cuadrados. Acordémonos de las operaciones matemáticas, también entran o son activas o aplican en las unidades de medida. Dividido 5 metros. Bueno, tenemos metros cuadrados, segundos cuadrados, dividido metros. Vamos a quedarnos solamente con 1 metro y segundos cuadrados. 1.25 metros por segundo cuadrado. Este es una dimensional para aceleración correcta, metros por segundo cuadrado, y eso quiere decir que la aceleración que está generando esa velocidad es de 1.25 metros por segundo al cuadrado. En este caso, el vector va a ser siempre yendo al centro. Por algún error en dibujo, ustedes van a ver que en el instante final el ángulo entre la velocidad y la aceleración es diferente a 90, pero en la realidad siempre va a ser perpendicular. Eso quiere decir que la velocidad y la aceleración van a tener un ángulo entre vectores o un ángulo phi, 90 grados, ángulo recto, ¿sí? Vamos entonces a la última diapositiva. La última diapositiva nos plantea un problema que está resuelto, que dice lo siguiente. Un automóvil Ferrari tiene una aceleración lateral de 1.33 G, que es la aceleración centrípeta máxima que se puede generar sin que el auto salga de la pista en un segmento circular derrapando, o sea, que se salga de la carretera. Si el auto viaja a 180 kilómetros por hora, ¿cuál debe de ser el radio mínimo del segmento circular de la pista para que no se salga? Abajo existe una nota que dice: considere que la pista no tiene peralte. Ya veremos qué quiere decir esto de peralte. Al principio tenemos el dibujo, el esquema que siempre se hace. Luego vemos, está el 180 kilómetros por hora. Hacemos la conversión. Ya sabemos que nosotros, si camináramos 1 metro por segundo, camináramos en 1 hora 3.600 metros, que es igual a decir 3.6 kilómetros por hora. Y con eso hacemos la conversión. 180 dividido 3.6 son 50 metros por segundo. Siempre vamos a convertir a metros por segundo, utilizando la expresión de la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado dividido radio. Tenemos 50 metros por segundo y la aceleración de 13.03. ¿De dónde salió ese dato de 13.03? Ustedes tienen una caja de texto amarilla que dice, ¿qué es 1.33 G? La letra G, cuando se relaciona a la aceleración centrípeta, es la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. En este caso, quiero hacer la observación de que en este caso no estamos incluyendo el valor negativo de la gravedad porque no estamos calculando distancias en las cuales la gravedad le quita una cantidad de metros a la distancia positiva.
En esto estamos utilizando el valor absoluto de la gravedad porque es solamente una situación para comparación. No es un ejercicio de vectores, sino que es un ejercicio solo de cálculo y de comparación. En este caso, 1.33. Hay una pregunta que dice, ¿por qué no se mueve en Y? Voy a terminar y le voy a responder. Solo voy a terminar esta explicación y le voy a responder por razones de tiempo. Entonces, en este caso tenemos 1.33 multiplicado por la gravedad nos da 13.03. Entonces, al hacer los cálculos, el radio va a ser igual al 50 metros por segundo al cuadrado dividido 13.03 metros por segundo al cuadrado y tenemos como respuesta un radio de 191.86 metros. Esa es la respuesta. O sea, esa autopista o ese segmento curvo tiene que tener por lo menos 191.86 si queremos que un automóvil a 180 kilómetros por hora no salga de la carretera. En el problema se menciona que la pista no tiene peralte. El peralte es una inclinación en el nivel transversal de la pista que hace que los autos se mantengan en ella y no se salgan. Pueden ver ustedes que está el carrito ahí inclinado, pero eso sirve para que no se salga. Entre más inclinación, más seguridad exista de que no se salga el auto. Bueno, voy a responder esta pregunta. En este caso, solamente no estamos utilizando ni el eje X ni el eje Y. ¿Sí? Solamente estamos haciendo una comparación y generamos. El vector aceleración va a tener su componente X y Y, pero lo que nos interesa es conocer la magnitud del componente, la magnitud del vector, y vamos a saber que ese vector va a ser perpendicular, o sea, 90 grados ¿cómo se llama? De la 90 grados de la velocidad. Tendrá su componente X y Y, pero el dato numérico de la magnitud del vector aceleración es lo único que necesitamos saber para poder hacer esta comparación. En este problema no estamos comparando ni el eje X ni el eje Y, solamente estamos obteniendo un dato numérico. Es algo así como que estamos haciendo un problema en el cual estamos evaluando cantidades escalares. Yo sé que la velocidad y la aceleración son vectores, pero solamente estamos haciendo la comparación. Es algo como cuando comparamos las gravedades. 9G, o sea, una fuerza de 9 gravedades es lo más que puede tolerar un ser humano. Sí, es un dato. Entonces, bueno, no sé si con esto respondí la pregunta. La pregunta de qué es lo que pasa con el cuerpo después de 9 gravedades. Imagínense ustedes que están en una centrifugadora. Una centrifugadora es una máquina que está tirando. Los pilotos de cazas, los pilotos aviadores se prueban en las centrifugadoras para poder aprender o para poder entrenar estaba explicando que los pilotos
utilizan las centrifugadoras para entrenarse para lograr levantar las fuerzas G. Para las fuerzas G.